Literatura universal. Hoy, literatura en la Edad Media. La Edad Media, o Medioevo, es el período histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492, con el descubrimiento de América, o en 1453, con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. Actualmente, los historiadores del período prefieren matizar esta ruptura entre antigüedad y Edad Media, de manera que entre los siglos III y VIII se suele hablar de antigüedad tardía. Otros tratadistas prefieren determinarlo en el período donde termina la esclavitud y se da inicio al feudalismo. La Edad Media estuvo influenciada por el poderío monárquico y el eclesiástico, es decir, una hegemonía entre reyes y sus reinos, y el poder de la Iglesia Católica, que se había convertido en el centro de la sabiduría y propagador de la fe y la enseñanza a través de sus distintos monasterios. En la Edad Media se vivió bajo los siguientes preceptos. En ella hubo una unificación religiosa bajo el cristianismo. La Iglesia Católica era el símbolo del poder. La nobleza era el símbolo de la grandeza y la dignidad. El saber era propio de la nobleza y la Iglesia. La creencia de un Dios omnipotente y sabio era que regía el conocimiento que expandía la Iglesia. Las proezas humanas siempre estaban encaminadas a la glorificación divina y al otorgamiento y dicha de éstas a un ser superior y de la divinidad. El hombre no era dueño de su propio destino, pues estaba sujeto a los designios de un poder divino. El pueblo tenía la carencia cultural, pues el pueblo en su mayoría estaba compuesto por comerciantes y campesinos. Un alto apogeo de la expansión de la religión cristiana con las cruzadas, en confrontación con el islamismo. En Europa, la manifestación literaria se enmarcó en distintos escenarios y temas, tanto en las proezas de la nobleza y reyes, en el aspecto religioso, en el recurrente uso de las leyendas sobre héroes casi místicos, matizados por una exageración fantástica, así como los temas que cantan a la vida del hombre común. El formato más usado para la creación literaria de aquellos tiempos fue la poesía,
y el género que prácticamente se estandarizó fue la épica. También se mantuvo al final de la Edad Media el uso de la prosa, entrando ya al humanismo y renacimiento. Entre las obras de las que se han tenido noticias se encuentran los cantares germánicos en Alemania, la canción de los Nibelungos, escrita entre los años 1200 y 1250, obra anónima en la que se juntan las leyendas de Sigfrido y el desastre de los burgundios en la corte del rey Etzel, también conocido como Atila. En el Cantar de los Nibelungos se narra la gesta de Sigfrido, un cazador de dragones, en la corte de los burgundios, quien, valiéndose de ciertos artificios, consigue la mano de la princesa Crimilda. Sin embargo, una torpe indiscreción femenina termina por provocar una horrorosa cadena de venganzas. El traidor de Hagen descubre que Sigfrido es invulnerable por haber sido bañado con la sangre de un dragón, salvo en una pequeña porción de su espalda, donde se depositó una hoja de tilo y la sangre no tocó su piel. Aprovechando este punto débil, le mata a traición en un arroyo. Pocos años después, Crimilda se refugia en la corte del rey Etzel al acceder a casarse con él, y deja pasar el tiempo hasta que, en un banquete convocado por Atila, tras una horrenda carnicería, Crimilda consigue vengarse. Sus hermanos Heiser y Hermod son asesinados y Gunther y Hagen capturados. Finalmente, ordena decapitar a su hermano Gunther, buscando la forma de conseguir que Hagen confiese dónde ocultó el tesoro de los Nibelungos. Pero al negarse este, Crimilda toma la espada de Sigfrido y lo decapita. Hildebrando de Berna y el rey Etzel, llamado Atila, contemplan la escena, y Hildebrando, entrando en cólera por la vil muerte del aguerrido Hagen, toma su espada y corta a Crimilda en dos. En la épica anglosajona o inglesa se encuentra el Cantar de Beowulf, que tuvo lugar en el año 1066. Este lúgubre relato está narrado en un estilo vigoroso y descriptivo. La narración se ocupa de dos sucesos capitales en la vida de un héroe y príncipe escandinavo llamado Beowulf. Este consigue liberar a los daneses del monstruo llamado Grendel, mitad hombre y mitad demonio. Años más tarde, Beowulf, convertido en rey de su país natal,
lucha contra un dragón que amenaza a su pueblo. Pero Beowulf y el dragón mueren en el combate. El poema concluye con el sepelio de Beowulf y el canto que constituye su epitafio. Tristán e Isolda son los protagonistas de una célebre historia de amor medieval, posiblemente de origen celta y posteriormente incorporada a la leyenda del rey Arturo. Tristán fue a Irlanda para pedir la mano de la hija del rey de Irlanda, Isolda, para su tío, el rey Mark de Cornwall. En el camino de regreso a Cornwall, ella y Tristán beben accidentalmente un filtro de amor que le dio la madre de Isolda para su matrimonio y que tiene la propiedad de unir en amor eterno a quienes lo beban. A pesar suyo, Tristán e Isolda se convierten en amantes para siempre y, aunque después se separan, Isolda se casa con Mark y Tristán toma como esposa a una dama también llamada Isolda. Finalmente morirán juntos. El mito se fue extendiendo, sobre todo a partir del siglo XIII, y pasó a la tradición literaria de todo Occidente. En España, el tema fue recuperado por el romancero. Su historia ha pasado a simbolizar el amor fatal, condenado a un final desgraciado. Los cantares de gesta. Los cantares de gesta son una célebre suerte de poemas que tratan de las hazañas de honorables caballeros abanderados de un rey, de algún reino, cuya casa, la de estos caballeros, pelea por un escudo familiar, por su rey y por su honor. Entre los cantares de gesta más reconocidos en nuestros tiempos se destaca el cantar de Hildebrando, el cantar del Roldán y el cantar del Miosic. Cantar de Hildebrando, poema germánico o de Alemania, escrito en el siglo VII, que forma parte del ciclo de leyendas y poemas surgidos en torno al rey ostrogodo Teodórico el Grande. El mayor de los dos, Hildebrando, pregunta al otro su identidad y su genealogía. Hildebrando explica que no conoce a su padre, pero que le han explicado que su padre es Hildebrando, que marchó hacia el este al servicio de Teodórico, huyendo de la ira de Odoacro, dejando atrás a su esposa y a su hijo. Este cree que su padre ha muerto. Hildebrando intenta evitar el enfrentamiento con su hijo, aunque no lo consigue. Hildebrando le acusa de cobardía y, finalmente, Hildebrando acepta su suerte: matar a su hijo o morir en sus manos. El poema concluye al inicio del combate, dejando sin explicar la resolución del mismo. El cantar de Roldán, poema francés
que narra la historia de Roldán, sobrino de Carlomagno. En el año 778, Carlomagno lanza una campaña militar contra los vascones y Roldán propone enviar a su tío Ganelón, tras recibir de los vascones una sospechosa negociación de paz. Ganelón entiende que su sobrino Roldán quiere su muerte al enviarlo como embajador ante los vascones, así que decide vengarse tendiéndole una trampa, haciéndolo ver a los vascones que el causante de sus calamidades es sino Roldán. En el camino de Roncesvalles, Carlomagno deja confiado de sus tropas a Roldán y vuelve a Francia tras la propuesta de su hermano Ganelón. Roldán se queda con los 12 pares de Francia en la retaguardia y allí los vascones los atacan. Siendo los vascones demasiados, dan muerte a importantes miembros de los carolingios. Roldán pelea con heroísmo, asistido por la flor de la caballería francesa, sin hacer caso de los consejos del sabio Oliveros, que le pide que use su cuerno del olifante para llamar el grueso del ejército francés, que ya regresaba a Francia. Al final, usa el cuerno y con tanta fuerza sopla en él que le estallan las sienes. Pero ya es demasiado tarde, pues solo él queda en el campo de batalla, pues todos sus amigos habían muerto. Al final, Roldán cae abatido e intenta romper su espada Durandarte para que no caiga en manos de sus enemigos. Carlomagno regresa al escuchar el cuerno y venga a Roldán y a los 12 pares. Se da cuenta de que su hermano Ganelón es el causante de la traición, al que, al tiempo, lo procesa y luego manda a descuartizar. El Cantar del Miosic. Cantar de 3730 versos, escrito en España, de autor desconocido, según su estudioso Menéndez Pidal, aunque otros tratadistas sugieren, como lo dice el manuscrito al final, que fue escrito por Per Abad hacia el año 1245. Este poema exalta las proezas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, y consta de 3 partes, como se verá a continuación. Cantar del destierro. Se narra el exilio del Cid, a quien acompañan algunos de sus vasallos y amigos. El héroe abandona Vivar, pasa por Burgos y deja a su mujer e hijas en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Vence a los moros en Castejón y Alcocer y obtiene un valioso botín. Después derrota y hace prisionero al conde de Barcelona. Cantar de las bodas. El Cid conquista Valencia y aumenta sus riquezas, honra y poder. Obtiene el perdón del rey y se reúne en la ciudad levantina con su mujer, doña Jimena, y con sus hijas, doña Elvira y doña Sol. Vence al rey de Marruecos y casa a sus hijas con 2 miembros de la alta nobleza de León, los infantes de Carrión, que habían solicitado el casamiento al rey Alfonso. Cantar de la afrenta de Corpes.
Los infantes de Carrión muestran su cobardía en varios sucesos y se sienten humillados. Se vengan del Cid maltratando y abandonando a sus hijas en el Robledal de Corpes. El héroe reclama justicia ante el rey y los infantes son derrotados en duelo por los caballeros del Cid. Don Rodrigo recupera su honra y culmina su ascenso social al casar a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón. El trovador y el méster de juglaría. Estas historias eran compuestas por personas pertenecientes a la nobleza, a los que se les hacía llamar como trovadores, quienes difundían sus obras usando a los juglares, quienes eran profesionales del entretenimiento. El trovador componía el poema y el juglar lo llevaba a escena, ya sea recitándolo, cantándolo o bien haciendo uso de marionetas o muñecos. Dentro de este ambiente artístico nace también el llamado méster de clerecía, quienes eran clérigos que se dedicaron al arte de entretener con sus obras que trascendían por su apreciable calidad. El méster de clerecía, cuyo significado indica oficio propio de clérigos y sabios, trataron temas principalmente religiosos, luego clásicos, hasta pasar a temas de costumbres. Entre los autores españoles más destacados se mencionan Gonzalo de Berceo, quien fuera su primer cultivador. Escribió obras como Los milagros de Nuestra Señora, Loores a Nuestra Señora, El duelo de la Virgen, El martirio de San Lorenzo, El sacrificio de la misa y los signos que aparecerán antes del juicio. El canciller de Ayala, llamado Pedro López de Ayala, quien escribió su más grande obra, titulada Rimado de Palacios, donde trata temas morales de forma satírica, animado por un espíritu crítico de seria reflexión moral. El arcipreste de Hita, llamado Juan Ruiz, se le conoce por ser un clérigo gustador de la vida mundana, a los que les fue apodado el término de goleados, por ser clérigos gustadores de los vicios. Su obra principal fue el libro de Buen Amor, donde trata temas pícaros y mundanos, de sus supuestos amores con 15 mujeres. Los autores del méster de clerecía se hicieron acopio de la estrofa llamada Coaderna Vía para escribir sus obras. Siguiendo en España se pueden apreciar otros autores de gran realce creativo. Juan Lorenzo Segura de Astorga, quien escribió una biografía fantástica sobre Alejandro Magno, con el nombre de El libro de Alexander, cuya trama se centra en las múltiples hazañas bélicas del protagonista, Alfonso X, quien fuera el que oficializara el castellano en el Reino de Castilla. Fue escritor de la jurisprudencia,
con obras como El libro de las 7 partidas, General Historia y Crónica General de España. Fue también el padre de la prosa castellana. Elio Antonio de Nebrija, quien dio estructura al castellano al escribir la gramática española, titulada El arte de la gramática castellana. Don Juan Manuel, quien escribió su obra más importante, conocida como El Conde Lucanor, obra que narra a través de cuentos con moralejas distintas historias que el criado Patronio refiere a su señor. Esta obra tiene un gran parentesco al Decamerón del italiano Giovanni Boccaccio, como también a los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer, pues ambas narran distintas historias contadas por distintas personas mientras se dirigen hacia un lugar. El Decamerón lo hace huyendo de la peste negra que azotaba a Europa en aquellos tiempos, donde un grupo de personas se fueron al campo a contar cuentos, mientras que en los cuentos de Canterbury fueron contadas por unos clérigos rumbo a la abadía de Canterbury. Jorge Manrique es conocido por su obra Coplas por la muerte de su padre, donde expresa su pena por la muerte de su progenitor. Esta obra consta de 40 estrofas llamadas coplas de pie quebrado, o también conocidas como las manriqueñas. Otros autores españoles son Juan de Mena, quien escribió obras como La Coronación, El laberinto de fortunas, el Marqués de Santillana, con sus obras Comedieta de Ponza, Diálogo de Vías contra Fortuna. Juan de Encina, escritor de églogas, escribió églogas como El nacimiento, Plácida y Victoriano, Cristino y Febea, y El auto de Repelón. Fernando de Rojas, quien escribió la tragicomedia de Calixto y Melibea, conocida hoy como la Celestina, cuya importancia en las letras españolas solo es superada por Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Esta obra es considerada la obra que pone fin a la Edad Media y da paso al Renacimiento. Su trama se centra en los amores de Calixto y Melibea, ayudados por la alcahueta Celestina, quien era codiciosa y gustaba de las buenas pagas de don Calixto. Al final, la historia termina en tragedias, tanto de los amantes como de Celestina, y los sirvientes Pármeno y Sempronio. Otros temas importantes durante la Edad Media fueron las novelas de caballerías, que eran relatos sobre caballeros a caballo vestidos de armaduras, espadas y escudo, en busca de aventuras. Escrito en castellano, se conocieron los 4 libros del Amadís de Gaula, el más famoso de todos. Fueron muy famosos y por ello suenan varios nombres, como Palmerín de Inglaterra, Morgante, Don Belianís, Reinaldos de Montalbán, El Caballero del Febo, entre otros.
Estos libros trajeron al traste el ser ridiculizados por Cervantes con Don Quijote por su larga difusión y fama. También los temas arturianos y de la infidelidad de Ginebra con Lancelot estuvieron en apogeo, con lo que se conoce como la materia de Bretaña en Inglaterra, y la búsqueda del Santo Grial y los caballeros de la mesa redonda, siendo el rey Arturo y los cantares de gesta inspiradores para las novelas de caballerías. Otro tema importante que se trató en la Edad Media fue el tema del infierno, con la obra del italiano Dante Alighieri, donde este viaja a través del infierno, junto con Virgilio, el escritor de la Eneida, hasta llegar por fin al cielo. Los versos más enigmáticos de esta obra son los que tratan del paso por el infierno, mostrando increíble originalidad en su creación, que ha inspirado a escritores contemporáneos como Dan Brown y a diseñadores de videojuegos sobre este tema, y su obra sobre todo. El teatro medieval en estos tiempos estuvo sujeto a temas mayormente religiosos o pertenecientes a dramas litúrgicos. Se conoce una obra, la más famosa, llamada El auto de los Reyes Magos.